Hoy estamos junto con Lucy Roldán, psicóloga clínica, con quien además de conversar en La Lupa, conversamos en Mundo Interior, el podcast que tenemos ambas y donde hay conversaciones súper interesantes. Pero hoy le voy a dar la bienvenida a Lucy con el tema que prometimos, y es hablar sobre la timidez y cómo nos afecta, si nos afecta o no a otros entornos, a otros factores. Bienvenida, Lucy. Muchísimas gracias, Clarita, por la invitación. Yo pues siempre contenta de estar aquí tratando de dar conocimientos en psicología que puedan ser útiles para todas las personas. Quisimos hablar de timidez, entre otras, porque vienen muchas preguntas con relación a que mi hijo o mi hija presenta cierta timidez. ¿Me debo preocupar o no me debo preocupar? Entonces, en principio, entender que es un rasgo del comportamiento, no necesariamente es problemática. Los orígenes de la timidez tienen que ver con nuestra necesidad de pertenecer a grupos sociales, y normalmente hablamos como de cierta conciencia de nosotros mismos y de cómo posiblemente los otros nos van a evaluar. Quizá el primer rasgo relacionado con la timidez sea el miedo a los extraños, que es un miedo adaptativo, porque antiguamente pues los extraños más probablemente eran posibles depredadores. Eso es lo que se piensa en el origen de la timidez. Hay momentos de la vida, del desarrollo, especialmente cuando empezamos como a incluir al otro, después de los 5 a los 7 años, donde el otro empieza a ser como una mirada importante para nosotros. Ahí arrancamos con esta conciencia de que tal vez los otros nos puedan aceptar o no, o que nosotros nos podamos desempeñar bien en esa situación social. Entonces, siempre que hablamos de timidez, estamos hablando de una emoción sobreconsciente de nosotros mismos, de nuestra ejecución y de las posibles consecuencias que ese desempeño pueda tener con relación a las otras personas. Muy bien. Ahora, dos cosas con respecto a lo que acabas de decir. Tú dijiste, los orígenes tienen que ver con pertenecer, y también hablaste de los 5 a 7 años. Entonces, mis preguntas son, la primera, ¿no nacemos tímidos? Es decir, ya no nazco con ese rasgo y tal vez a los 5 y 7 años se me empieza a manifestar, o no nacemos con esos rasgos. ¿Cómo funciona? Yo pensaría que es como una predisposición, así como no podemos decir que nacemos con miedos, pero sí podemos tener la presencia de cierto comportamiento temeroso, y que con la evolución va quitándose. Pensemos en el miedo a la oscuridad. Por decir algo, es un miedo que muchos niños tienen, pero a medida que va aumentando el desarrollo, como que él va dándose cuenta que lo que pasa en la oscuridad es lo mismo que pasa en la claridad. Entonces, interesante la pregunta, pero yo diría que no es que nacemos tímidos, nacemos con la potencialidad de responder con timidez a ciertas situaciones, unas personas más que otras, porque son como más pendientes de sí mismos o de las otras personas y el posible efecto que tenga ellas sobre los demás. Bien, ahora, ¿ser tímido es lo mismo que ser introvertido? No, no es lo mismo, y esta pregunta es maravillosa porque la timidez, decía, es una característica, es un rasgo, pero yo puedo ser tímida para una situación y para otras no. Yo puedo ser tímida para desempeñarme en situaciones de públicos grandes, pero en la conversación uno a uno, incluso si es con personas desconocidas, no presentar un rasgo de timidez. La introversión, como la palabra lo indica, es más una característica de personalidad, o sea que no es tan situacional, sino que la voy a tener a lo largo de mi vida. La introversión se refiere más a ser alguien reservado, que no necesariamente tiene que ser tímido. Es decir, el introvertido es alguien lo más
central a la definición de introversión es alguien que no necesita mucha estimulación externa para estar bien. Es alguien que puede sentarse a armar un rompecabezas de 1000 fichas y disfrutarlo. Y desde niños presentamos rasgos o comportamientos que nos hacen ver como introvertidos o como extrovertidos, y esta característica sí parece que nacemos con ella. Con la introversión o la tendencia a ser introvertidos sí nacemos, y a medida que vamos interactuando con el medio vamos reforzando esa característica. Entonces el introvertido está reservado en actividades quietas, tal vez con poca estimulación, pero está tranquilo. La timidez sí nos hace pensar en algo de temor, en otras emociones. Es muy importante que esa sería la otra característica como central a la definición, y es la introversión nos habla de una emoción tranquila, en paz, serena, mientras que la persona tímida en aquellas situaciones donde manifiesta la timidez tiene algo de temor, tiene algo de incomodidad, algo de preocupación y hasta de vergüenza. Muy a menudo detrás de la timidez hay esta emoción de vergüenza, que también la vergüenza no existiera si no existiera la conciencia del otro. Me explico. ¿A qué edad más o menos llega la vergüenza? Se me ocurre preguntarte por lo que tengo niños chiquitos y los observo, ¿no? Observo todo lo que va pasando con ellos. El otro empieza a tener especial importancia, yo diría entre 4 y 5. De ahí en adelante, como que el niño ya no es tan egocéntrico, ya el otro, si el otro llora por algo que yo hice, si el otro se pone feliz cuando me ve, o sea, la aparición del otro como alguien diferente de mí mismo, porque un bebé un poco creo que siente que los otros son extensiones a su servicio. Es decir, no sí, tiene una buena forma de verlo, claro. No tiene como esta posibilidad de situarse en el otro lado. También en términos cognitivos puedo decir que más afianzado el otro, tal vez cuando el niño es capaz de ver esta conciencia de que el yo es distinto al medio externo, ¿no? Sí. Especialmente cuando tiene en términos evolutivos la devolución, o sea, cuando el niño es capaz de saber que, por ejemplo, cuando un objeto yo lo escondo, no es que desapareció, sino que está detrás de mí. Esa posibilidad de ver, de situarse en el otro lado, es también un aspecto no solo emocional, sino que tiene que ver con el desarrollo intelectual. Sigamos en la vergüenza, pero ya en el ámbito de la adultez, por ejemplo, y mucho encadenado a la pregunta que nos hacíamos hoy, es ¿cuánto entonces la timidez puede frenar o afectar mi cotidiano, mis tareas? En efecto, las personas con una timidez que se va haciendo muy presente en las interacciones sociales, o que de pronto esa persona o no ha tenido una escolaridad normal o tiene una familia muy poco sociable, es decir, tiene poco entrenamiento en habilidades sociales porque no tiene mucha posibilidad como de ir evaluando cómo es que los otros van a aceptar mi comportamiento. Ahí podríamos hablar que la vergüenza tiene más posibilidad como de hacer un impacto en la vida de la persona, porque tiene más riesgo por la falta de ensayo de equivocarse en esas interacciones. De saber cómo reaccionar ante una situación. Claro, porque no tiene modo de practicar. No tiene el entrenamiento, no tiene práctica, entonces no ha desarrollado esas habilidades sociales. Esperar el turno, por ejemplo, es una habilidad que aprendemos en la socialización, pero que quien no ha tenido una socialización adecuada tal vez no espera el turno, y eso le trae consecuencias negativas cuando empieza a interactuar. Entonces, por eso es tan importante que los agentes de socialización, que normalmente somos las familias y la escuela, nos ocupemos de que los niños desarrollen estas habilidades de saber estar en grupo, de saber obtener del grupo
lo necesario, y es una dosis de aceptación básica y un control de su comportamiento, un poco ajustándose a la mayoría. Entonces, hablabas del punto de cómo en el adulto la vergüenza nos empieza a interferir cuando evitamos situaciones sociales por el miedo o a no sentir que nos podemos desempeñar bien en esa situación, o el temor que tenemos a la evaluación que el otro nos pueda hacer es muy grande. ¿Está conectado con un sentimiento de inseguridad, tal vez de mis propias capacidades? Sí, está muy conectado. Hablemos que la timidez es como con múltiples dimensiones. Puede tener un poco de temor, puede tener un poco de inhibición. A esto me refiero como frenar un poco mi comportamiento porque no sé si lo que voy a hacer es adecuado o no, va a ser bien recibido. Puede haber un poco de preocupación de adelantarme al acontecimiento, puede haber vergüenza, como ya lo dijimos. Inseguridad, que lo mencionamos. Inseguridad, ¿no? Porque dudo mucho de si lo que yo voy a hacer, y me pregunto, la interacción no se queda en el ratito que estaba yo socializando, sino que tal vez me quedo preocupada dándole vueltas a cómo fue la interacción, si es que dije lo adecuado, si es que la otra persona reaccionó bien o no. Entonces, decía, de la introversión no nos preocupemos porque es un rasgo que la persona está tranquila y puede ser introvertida siempre, sí, pero está en paz. Correcto. Una persona puede ser introvertida y tímida, o introvertida cero tímida. Es decir, no tiene temor a la interacción, solo tiene preferencia de estar consigo en mismo, ambientes sí, con pocas personas. Muy bien. Pero cuando nos afecta la timidez, cuando ya empieza a frenar nuestro comportamiento, porque estas dos variables que he mencionado son las más importantes alrededor del estudio de la timidez, y es cómo los pensamientos de la persona la ocupan a ella misma sobre su propio desempeño. ¿Será que hice bien? ¿Será que me temblaron las manos? ¿Será que dije una torpeza? ¿Será que no contesté adecuadamente la pregunta que Clarita me está haciendo? Y todo discurrir está en mi pensamiento mientras yo me estoy desempeñando. Puede que ni siquiera sea evidente para las otras personas que mi pensamiento está en un mundo paralelo conmigo, como en el juicio. Claro, yo estoy sobreconsciente de mí misma y no me puedo desligar de evaluar cada una de las acciones o incluso expresiones no verbales de mi comportamiento. Si fue que moví mucho las manos, si es que me tembló la voz. Esta sobreconciencia de mi desempeño. Esa es una variable. Esa es una variable. Y la otra variable no tiene que ver tanto con que yo esté preocupada por mí, sino que estoy preocupada por el efecto que va a causar lo que yo voy a decir en las otras personas. Tal vez cuando hablé contigo, tal vez no me miraste en el momento o no hiciste una carita que sonaba probatoria. Entonces, mi sobreconciencia no es sobre mí tanto, sino sobre el impacto que las otras personas, que estoy teniendo sobre las otras personas. Están muy mezcladas. Las dos, yo creo que las divido más por fines didácticos, pero sí entender que algunas veces la timidez hace que la persona esté muy concentrada en sí misma y otras veces está muy concentrada en el efecto con las otras personas. Claro, en la reacción al otro. El tema que estamos trabajando hoy con Lucy es la timidez y cómo esta interfiere o afecta en nuestro cotidiano. Y la idea también es un poco analizar a nosotros, analizar nuestro entorno, analizar también cómo nosotros podemos hacer para... Tú dijiste algo que me dejó pensando y fue el rol de, por ejemplo, los educadores o los profesores, ¿no? ¿Qué hacer con estos chicos que tienen este rasgo y cómo ayudarlos a que continúen, a que avancen? Y ahí se me vino a la mente una frase que es como el juicio, ¿no? El juicio de los otros. Sin embargo, me quiero ir hacia
formas de resolverlo. Es decir, ya nos damos cuenta que sí afecta porque estoy rumiando todo el tiempo sobre mis acciones y sobre mis palabras, y afecta porque todo el tiempo entonces estoy pensando en cómo el otro está percibiendo mi existencia, básicamente. Claro. Entonces es muy duro porque debe ser un peso muy grande encima. Ahora, ¿cómo ayudar entonces a estas personas para que puedan ir hacia el mundo normal, cotidiano, entendiendo que yo puede ser que sea tímida en lo social, pero en lo profesional soy una estrella, o viceversa, y que tal vez necesito reforzar ese otro campo? Claro, interesantísima la pregunta también, porque nos dice, a ver, en el cómo, ser facilitadores de que una persona tímida no aumente su timidez, sino que como que pueda irla enfrentando gradualmente. Entonces, si yo soy educadora a una persona muy tímida, tal vez le permito que hable desde su puesto en vez de sacarla a todo el frente del salón, porque esa situación de exponerla a que tiene que hacer la exposición al frente puede aumentar esta conciencia de que los demás me están mirando, y la mirada del otro y la mirada persistente del otro se vuelve más amenazante y me frena más mi comportamiento, y tal vez yo me bloqueo y entonces me meto en un círculo vicioso. Pero si a esa persona que puede participar desde su puesto, le doy esa posibilidad, veo que empieza a estar aprensiva frente a salir, y le digo tranquila, o tranquilo, hazlo desde el puesto. Esa sería una manera de facilitar, entender que como hay algo de ansiedad y hay algo de miedo y hay algo de freno para yo hacer lo que tal vez si no me están mirando lo puedo hacer con tranquilidad, entonces ser facilitadores de que el desempeño se pueda dar fluido sin esta angustia de la sobre preocupación de mí misma, o el riesgo de que dije una torpeza o que gagueé o que hice algo que va a aumentar esta sobreconciencia de mí. Claro, no forzar estas situaciones, sino ir como al ritmo de la persona, tratar de ser empático en el cómo se está sintiendo para que pueda desempeñarse, ya que tiene los conocimientos o tiene la historia que contar o tiene la anécdota que compartir, pero no es capaz ante este entorno. Claro, dar también opciones. ¿Cómo prefieres hacer esta exposición? Si la exposición la prefiere hacer, sigo hablando del salón de clase, pero también a un niño tímido en la casa yo no le digo canta delante de toda la familia, si con esto lo que voy a hacer es tal vez ponerlo en una situación incómoda. Claro. Pero como permitir el ritmo de cada niño y volvernos facilitadores del desempeño en vez de por supuesto también cuidar mucho lo que decimos, porque si alguien hizo un gran esfuerzo y salió y tembló y la boca no podía controlar el movimiento, el escalofrío, lo que sea que estuviera sintiendo, como decir, a ver, lo importante es que todos escuchamos lo que dijiste y lo que tenías para decir lo pudiste decir. Entonces, muy importante también sobre qué llamamos la atención, sobre el desempeño general, o vamos a reforzar esta sobreconciencia que el sujeto tiene sobre el riesgo de no desempeñarse adecuadamente con los estándares que esa misma persona tiene del desempeño. ¿Cuántas veces decimos, no me salió bien esto? Y para el público estuvo bien, pero para mí misma estuvo mal. Bien, aquí nos mandan mensajitos. William, saludos. Sandra dice, muy buenas la temporada. La época influye mucho a la timidez. No entiendo sobre la temporada y la época. Si influye mucho a la timidez, a lo mejor podemos interpretar esa pregunta. Se me ocurre pensar que hay situaciones como la temporada que puedan hacer como ciertos desempeños sociales, como poner la temporada una presión sobre el desempeño social, refiriéndose a ir a la playa o refiriéndose a más situaciones sociales. Tal vez en ese caso sí podría poner una presión extra, porque
hay más demanda social. Pensaría que si vamos en la dirección de la persona que está preguntando, si esta es, entonces la respuesta tendería yo a pensar que mientras más situaciones que hagan que la persona se exponga a lo que teme, puede traer unas demandas extra. Sí. Claro. Sofía dice, buenas tardes a la psicóloga, mi hijo es tímido, tiende a no socializar, tiene ya 13 años, ¿cómo saber si no tiene algún trauma o es parte de su adaptación de crecimiento? La realidad de si tiene un trauma o no es así sobre la base nomás de la pregunta, no se podría contestar. Tendría yo que indagar con el chico para saber si es que ha tenido situaciones sociales adversas. Por ejemplo, haber tenido burlas o haber tenido situaciones donde él se sintió muy incómodo en la interacción social, pueden predisponer a que él ya no se exponga más a esa situación. Pero a veces es un tema también de respetar los ritmos de cada chico. Si es que esa timidez le interfiere con un desarrollo o un desempeño social parecido al de los chicos de su edad, yo sí invitaría a que haga la familia como pequeñas aproximaciones, no en cuanto a señalarle es que tú no hablas, es que tú no haces esto, es que tú no haces aquello, sino tal vez a crear con hijos de amigos situaciones de estar con grupos pequeños de acercamiento y estar tranquilo, o sea, que haya familiaridad en estas interacciones y que pueda él como ganarse confianza poquito a poco en el desempeño. Si hay una sola persona con la cual de su edad él no sea tan tímido, entonces potenciar esa relación y esas interacciones. Claro, y como en todo, el uso de las palabras, ¿no? En lugar de decir es que tú nunca te incluyes en, es como, pero tú te podrías incluir en. Es decir, siempre como cuando nos comunicamos con el otro, tenemos esa tendencia a lo negativo primero, es que no estás haciendo esto, es que no, en lugar de, es que esto también se puede. O sea, te doy la posibilidad, existe, de tal manera que a la otra persona se le abre el mundo y diga, cierto, esto puede ir por ahí, quiere decir que yo también puedo encontrar estos entornos. No el tachar, porque las palabras y la intención son muy importantes ahí, no siempre, es que tú nunca lo haces, pues no lo vas a seguir haciendo, con mayor razón. Estamos concluyendo esta conversación con Lucy Roldán, psicóloga. A ella la encuentran en Instagram como Psic de psicóloga, sí, con P adelante, _ Lucy Roldán. Perfecto. Nuestra conversación de hoy fue alrededor de la timidez. ¿Eso no es lo mismo que la introversión? ¿Qué pasa con la vergüenza? ¿Será que el introvertido lo sufre o lo vive tranquilo? Lo vimos, está en paz, está en tranquilidad, es parte de su personalidad. Pero el tímido, en cambio, se siente preocupado, incómodo, con vergüenza, tiene hasta ciertos momentos de inseguridad. Lo hablamos con Lucy y se puede encaminar hacia que no sea algo que me incapacite para mis proyectos futuros, para mi día a día. Se puede ir trabajando. Si quieren volver a escuchar esta entrevista, lo pueden hacer porque vamos a subirla a nuestro canal de YouTube, al canal La Lupa EC con Clara María Reyes. Así se llama el canal porque hay otros canales que tienen en el mundo lupas, pero esta entrevista la van a poder volver a ver ahí. Lucy, muchísimas gracias por venir hoy a la cabina y compartir tus conocimientos. Muchas gracias a ti por la invitación.